más de 25 profesionales en distintas partes de Colombia, que también pues eso nos agrada mucho. Eh, bueno, eso como que les cuento por mi parte, no sé si alguien quiera decir algo o arrancamos con el tema, con estos rayos. No, yo sí solo quería como, es que Isa aquí es juez y parte, porque pues Isa hace parte como del proyecto Rede, pero pues es chévere recordarles a todos y a todas que Isa es nuestra invitada porque está trabajando en un tema que nos interesa mucho a todos y a todas en el marco del conflicto y además de la importancia y relevancia de su tema, que es hablar de mujeres cocaleras, la experiencia de Isa es muy relevante porque Isa tiene un background de economista, hizo su maestría también en economía y se llegó a enfrentar a una academia que era muy diferente, que es la de los temas de género. Entonces, para personas que estén interesadas, por ejemplo, en explorar otras áreas del conocimiento un poquito más cualitativas, que exploran los temas de otras maneras, la experiencia de Isa es muy relevante, pues por eso, como la parte metodológica, pero también como por el tipo de academia en la que Isa tuvo que enfrentar y que pues algunos de nosotros conocimos. Y pues recordarles a los que tal vez no nos siguen en redes que pues esta fue una tesis distinguida en... Isa sabe más las credenciales del departamento, pero en el ESI, en su maestría de género, paz y seguridad. Es que siempre se me olvidan los tres apellidos. Esa es. Y ya, y saludar a las personas que nos acompañan hoy, a Mario desde Cúcuta, que también hace parte de Rede, a David, que está desde Barranquilla, a Daniela, que está desde Chicago, y a unas invitadas que veo por ahí, Adriana, Adriana, ¿dónde está? Voy a decir, En Cincinnati. en Cincinnati. Entonces, agradecerles a todos, a Pedro, que también lo veo por ahí, algunas personas que conocemos. Muchas gracias por unirse y pues nuevamente felicidades, Isa, y muy felices de que este sea el espacio donde presentes tus resultados y tu experiencia. Muchas gracias, Cami, muchas gracias a todos. Bueno, voy a poner presentar, esta va a ser la primera presentación que hago porque no tuve que sustentar la tesis, entonces esta va a ser la sustentación, entonces tengan piedad. Espérense un segundo. Entonces ahí les recomiendo las admisiones. Y ya yo me voy a concentrar en esto y después no voy a poder ver el chat y ya les cuento un poco cómo va a ser la metodología. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Por favor. Sí, sí se ve. Eso. Entonces, bueno, entonces el día de hoy les voy a presentar la tesis sobre los sujetos de la guerra contra las drogas. Va a ser la presentación de la tesis y va a ir paralelamente con algunas reflexiones metodológicas de la economía y los estudios de género, que pues como les dijo Camila también, pues nos parece interesante traer a este espacio. El contenido general, entonces pues voy a primero empezar por mi posicionalidad. Después voy a hablarles de los enfoques que ha tenido el tema de las drogas. Después contarles un poco la metodología que utilicé, los hallazgos y las conclusiones principales. Después de que les cuente esto, la idea es que tengamos un conversatorio con Rede. Hay algunas personas de Rede que están como interesadas en hacer preguntas y pues también con todos los asistentes. Entonces, pues que conversemos entre todos sin corchar, no mentiras, las preguntas que tengan las resolvemos o lo conversamos, hacemos una conversación sobre eso. Ya entrando entonces en materia, lo primero que voy pues, a hacer, Juan, lo primero que voy a hacer es hablarles de mi posicionalidad y esto implica reconocer, por un lado, la imposibilidad de una investigación neutral, porque pues quién soy yo, de dónde vengo, mis privilegios y opresiones y mi historia influencian y potencialmente sesgan
mi entendimiento del mundo y de esta investigación. Un poco como lo dijo Camila, entonces pues acá hago explícito también que pues cómo me acerqué a este tema y este tema específicamente el de las drogas, la primera vez que lo trabajé de lleno fue estando yo en un lado muy particular que era el Ministerio de Defensa, coordinando la erradicación forzosa y coordinando la erradicación con el programa de sustitución de cultivos. Entonces, pues es también para que ustedes sepan de dónde vengo yo y esto es muy importante. En los, digamos, en las teorías feministas, otras disciplinas también lo usan, pero pues es una herramienta metodológica usada por las teorías feministas para pues reconocer que no existe la neutralidad. Tengo acá esto, que no existe la neutralidad, pues ni siquiera cuando hablamos de investigaciones cualitativas y de datos. Esto pues es muy importante. Ya en esta segunda parte, entonces continuamos y les voy a contar muy rápidamente los enfoques del tema de drogas. Por un lado el discurso de guerra y por el otro el que propongo yo, que es un enfoque de seguridad, digamos, acercarnos de seguridad con un enfoque de género. Someramente pues les voy a hablar del discurso de guerra para hablar del tema de las drogas y aunque se puede remontar a mucho más atrás, desde las guerras del opio e incluso más atrás, sí hay unos hitos importantes que se reconocen y es cuando Nixon como presidente de Estados Unidos en el 71 declaró a las drogas como enemigo público y en este discurso estuvo acompañado de una retórica súper guerrerista, racista, colonial. Y después, en 1986, Reagan reafirma ese camino y habla también del problema del abuso de drogas y lo pone como uno de los temas a tratar. Paralelamente también va pasando en Estados Unidos que se agudiza la encarcelación de hombres afroamericanos, siendo que el consumo de drogas es similar entre razas. Entonces, pues ahí ya empezamos como a ver los sesgos y además, pues después si uno se mete como a las historias del tema de drogas, hay también mucho racismo detrás, tratar de identificar a una población como vaga, perezosa, drogadicta, entonces eso está como en la historia. Y de los 70 hasta hoy, pues Colombia adoptó este discurso y pues tenemos una tradición muy larga desde el inicio de la bonanza marimbera, después ya los cultivos de coca y producción de cocaína, y esto mezclado con una historia que también han hecho investigadores pues, de distintas corrientes de que hay un Estado fallido y que hay unos márgenes y unas fronteras de nuestro territorio que nunca fueron colonizadas o a las que nunca llegó el Estado y que por eso hay cultivos ilícitos y que por eso la gente es así, que también pues se da mucho para que podamos problematizar sobre esto. Frente a esto, pues es importante ver cómo se dio este proceso, como de volverlo militar. Es un proceso de securitización del tema de drogas. Y el término securitización ha sido empleado recientemente para hablar de temas que normalmente no son de seguridad. Y, por ejemplo, hay ejemplos también de migraciones y este tema, por ejemplo, de derechos humanos y temas de drogas, que se vuelven ya un tema de seguridad nacional y un tema militar. O sea, se vuelven sí, un tema no para ser atacado, digamos, o para ser trabajado desde los derechos humanos, desde la salud pública, etcétera, sino es un tema de seguridad nacional. Y un poco cómo funciona el discurso es que estamos nosotros, me voy a poner entonces en el lado de nosotros, estamos nosotros con unas características específicas y están los otros, que son una amenaza, que son el enemigo, que son como lo desconocido. Y a esto además se le ponen unos codificadores raciales, sociales y de género para distinguirlos. Entonces normalmente ese otro, ese enemigo, es de una raza distinta a la mía, es de una religión distinta a la mía, es de un género distinto al mío,
Entonces, hay como una clasificación bien específica y se usan estos codificadores para darles, para ponerles una forma y una cara específica a ese enemigo. Y acá pues lo clave o lo grave es que un discurso con el simple acto de hablar y repetir, y de ahí pues lo grave como de estas palabras que se dicen y pasan al dominio público. Acá, por ejemplo, un acto de hablar llevó a que un problema de salud pública y desarrollo, como el de las drogas, se convirtiera en una cuestión de seguridad nacional e internacional que debe abordarse con políticas militares. Em, y pues la conclusión de este proceso de securitización del tema de drogas es que nuestra seguridad pues es lo primordial y muchas veces va en detrimento de la seguridad del otro, que pues como el otro es inferior y tiene un montón de características, pues no me importa lo que pase con ese otro, yo tengo que primar. Ahí traté como de dibujar una jerarquía, que es lo clave. El lente feminista interseccional en la guerra contra las drogas, que es lo que propongo acá. Por un lado, reconocer que hay algunos enfoques, especialmente pues, del norte global, que han hablado desde un enfoque feminista por el lado de la demanda, por ejemplo, el tema del consumo y todo lo que tiene que ver con la autonomía corporal, de las personas consumidoras, de la justicia reproductiva, del sexismo en el establecimiento médico, temas de justicia económica, racial y otras intersecciones. Y también se han enfocado en la parte final de la cadena del suministro, que es en el narcotráfico y el microtráfico, por ejemplo, haciendo mucho énfasis y mucho llamado al tema de quiénes son las personas que están siendo encarceladas. En una cadena tan larga como la cadena del narcotráfico, pues son personas racializadas, son personas de unos estratos sociales pobres y el consumo sigue estando muy parejo entre razas y estratos sociales. Entonces ahí pues claro que se hace un llamado importante. En particular esta tesis lo que busco hacer es hacer un enfoque feminista interseccional que busca subvertir la narrativa normativa de la guerra contra las drogas y examinar las inseguridades que han sido ignoradas a través de este marco militarista que les comentaba. Eh, en general, contarles un poquito cómo es un enfoque de seguridad, un tema de seguridad con enfoque de género. Por un lado, desafía el significado de seguridad y para quién está destinada. Entonces empezamos a ver, bueno, pero pues, ¿qué es seguridad para mí? ¿Qué es seguridad para el otro? Y empezamos a darnos cuenta, bueno, para alguien puede ser un policía en la calle, en mi casa, para otra persona eso puede ser una inseguridad. Entonces empezamos como a contestar esta, es una traducción de inglés, bueno, sí, como a debatir este significado. También empleamos la curiosidad feminista, que es de una autora de Relaciones Internacionales Feministas, Cynthia Enloe, y a la curiosidad feminista es dónde están las mujeres, cuáles son los espacios que por ser feminizados están siendo ignorados y, por ejemplo, pues muchas, en espacios que normalmente son ignorados por los estudios de seguridad. Al mismo tiempo, este enfoque busca visibilizar las relaciones de poder en la base y pues en toda la sociedad. Hay unas relaciones de poder y no podemos pretender que no existen o pretender una neutralidad. Es mejor ponerlas de raíz o ponerlas de frente y decir, esto está, estos tienen el poder, estos no, estos hacen, porque la verdad están allí. Y emplean algunos términos que yo creo que pues luego podemos discutir si les interesan, que son como el continuo de violencia, la subversión de una visión dicotómica del mundo de bueno, malo, hombre, mujer, víctima o victimario. Entonces, pues vamos a subvertir un poquito esa dicotomía y reconocer también la agencia pues de las mujeres y como disidencias y minorías que normalmente se ven como si no tuvieran mucha agencia sobre su vida. En general es pues establecer un conjunto diferente de preguntas de investigación.
Específicamente la metodología que empleé acá fue algo una herramienta que encontré y que no ha sido tan utilizada en estudios sociales, ha sido muy utilizada en temas de psicología y psiquiatría, y recientemente está empezando a ser introducida en los temas, digamos, en las ciencias sociales, y me parece muy valiosa porque después de estas premisas, pues un poco el punto que quise tratar acá, pues fue tratar de tener un enfoque narrativo de la vida cotidiana de las mujeres. Y esta herramienta que se llama la guía de escucha, que es una herramienta metodológica que yo hago como la afirmación de que si bien no nació desde unas teorías feministas, sí confluye y coincide con varias premisas feministas. Entonces, esta guía de escucha busca profundizar en la narración que hacen las personas de su vida cotidiana y analizar cómo cada persona cuenta su historia, porque eso es importante. Y epistemológicamente, este es un enfoque que se opone a la generalización de experiencias y rechaza la existencia de un punto de vista único y neutral. Aquí de nuevo pues no vamos a lograr nunca neutralidad ni un punto de vista único, sino veamos estas experiencias con detalle. Aquí les voy a contar un poco cómo funciona la guía de escucha porque es bien interesante. Sale después de, digamos, se da después de establecer un espacio horizontal para identificar las voces complejas de las personas que fueron entrevistadas. Entonces, bueno, también, pues obviamente se hicieron entrevistas y no son preguntas cerradas, la idea es tener una charla y poder tener varios encuentros con las personas para ir conociendo. Entonces, el primer paso es escuchar la trama y lo que la persona entrevistada nos cuenta, y identificar pues esta historia y este contexto de la persona, y en un segundo paso a hacer una reflexibilidad de la oyente, o sea, yo también decir qué me queda a mí o cuál fue el impacto que me dejó escuchar esta historia, porque de nuevo tengo que ponerlo por explícito. El segundo paso es hacer un poema del yo, que es identificar las frases en primera persona y pegarlas y después leerlas, y queda sin puntuación, es como meterse como en un trance muy, muy interesante que deja ver muchas cosas. Después, la idea es escuchar las voces contrapuntísticas, y es escuchar las diferentes capas de la experiencia, las diferentes voces que uno tiene como ser complejo. Ya no sé si ahí empiezan como a identificar por qué también viene de la psicología y de la psiquiatría. Y pues por último, la redacción del análisis, documentar la información que fue rastreada en estos pasos anteriores. Entonces, pues aquí la invitación es que escuchemos a las mujeres cocaleras narrar su vida. Aquí el verbo escuchar es leer y releer las transcripciones de las entrevistas, pues que además no puedo, lastimosamente, y pues no puedo poner a escuchar porque pues por todos los temas de seguridad, de privacidad y de ética. Pero pues esta es la invitación como metodológica, escuchemos a las mujeres narrar su vida. Y antes de eso, en mi tesis, aunque yo creo que acá pues estamos un poco más localizados, es importante pues contar un poco quiénes son las mujeres, cómo es el cultivo de coca. Y aquí, simplemente para localizar, traigo una cita de una de las mujeres, Esmeralda, que es su alias. Ella nos cuenta que para ir a la cabecera municipal, solo para ir a la cabecera de su municipio, tuvimos que levantarnos a las 2 de la mañana para llegar a un lugar que se llama X, estar ahí a las 6 y tomamos una escalera que nos llevó a X y llegamos a las 8 de la mañana. Entonces, esto es como para ubicarnos un poco de qué tan alejada de la cabecera municipal se encuentra ella, su familia, cuáles son las posibilidades que tiene ella y su familia para sacar su producción, etcétera. Creo que ella habla por sí misma. Y en la parte de la cadena, pues contar cómo sabemos que las personas cultivadoras están en la primera parte de la cadena de producción de cocaína, que es una cadena muy larga,
y que los estudios de Naciones Unidas y de otros han identificado que realmente los ingresos que ellos perciben es el menos del 0,2, 0,1% del valor final de la droga puesta en la calle. Entonces, pues como también ahí como para ubicarlos. Aquí entonces empezamos a escuchar a Rosa, que pues también es un alias, escuchar la trama. Entonces, cuando escuchamos la trama de Rosa, pues identificó unas condiciones difíciles de su infancia, me cuenta sobre su extensa familia, me cuenta cuando cultivó coca, me cuenta su periodo de líder social y cuando participó o cuando como está participando en el programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Y como les dije, pues en mi ejercicio de reflexibilidad, me conmueven sus historias de infancia, sus historias de pobreza absoluta, sus historias de no tener zapatos entre sus hermanos y empezar a usar zapatos a los 13 años, muchas cosas de hambruna duras, y al mismo tiempo al final también de su narración pues siento admiración por todas las cosas que ha hecho y ha logrado. Eso también pues lo pongo en esta primera parte. Y el poema, después la segunda parte del poema del yo nosotros, identifico que hay un uso extensivo del nosotros y por eso lo que decido es hacer un poema yo nosotros, en este caso hago una modificación de la metodología porque es constante el uso del nosotros. Al principio, cuando habla de su infancia, se ubica siempre ella con sus hermanos y sus padres, y luego es un nosotros que incluye pues a sus hijos. Esto habla de la visión colectiva que tiene ella y de pues cómo vive, y también de una producción y reproducción de su identidad heteronormativa también en un mundo en que es, es, es difícil o no está permitida tanta la individualidad de una persona o de una mujer, pues que lo que se debe es a las otras personas y a trabajar por los demás. También en este poema, cuando lo leo, veo el uso de diminutivos en su infancia, que me hablan de la pobreza, porque habla de mercaditos, zapaticos, ropita. Y también identifico los usos de los verbos tener, pagar, comprar, en la época cocalera, cuando empieza a tener un poco más de dinero. Hay un uso de un yo y nosotras muy fuerte en la época en la que después es líder social, donde en su voz pues, se escucha mucho orgullo, y el uso del yo en un episodio de violencia sexual en donde pues identifico también una voz muy fuerte de coraje. Aquí pues lastimosamente pues no pude poner más, pero realmente es lo que importa, la narración de Rosa y de su historia. Aquí es el poema del yo para que ustedes vean cómo esto es sin puntos y es un trance y uno empieza a sentir, en mi percepción, empecé a sentir mucho los temas que les contaba anteriormente. Entonces, tengo 9 hermanos, vivo aparte, tengo pareja, soy la cuarta de mis hermanos, somos una familia muy numerosa, vivimos una época de violencia muy fuerte, tuvimos que trabajar muy duro en tan joven edad, tuvimos que pasar muchas necesidades, no tuvimos que usar, lo que teníamos no nos sirvió, tuvimos que rotar la ropa, tuvimos que arrancar las hojas, vestimos gracias a una tía. Trabajamos con la junta comunal. Yo creo que yo fui la que animé a las otras muchachas. Todas éramos mujeres, todas éramos mujeres. Trabajamos más de 3 años, sacamos muchos proyectos adelante, lo logramos nosotras, conseguimos la carretera, conseguimos varias obras, conseguimos varios proyectos, ayudamos a muchas familias, logramos muchas cosas. Después viene la parte de las voces contrapuntísticas, y seguimos escuchando a Rosa y aquí la idea es volverse un poco también a las preguntas de investigación y a lo que me han dado las lecturas pasadas. Entonces yo rastreé e identifiqué 2 voces en su narración. Por un lado, una voz de autocompasión y o victimización, en donde ella ve pues la situación difícil que vivió y pues también puntos en que se reconoce como víctima. Entonces, este es, por ejemplo, este es uno de los ejemplos. El papá
se le murió cuando tenía 3 añitos. Construyeron una escuelita, en ese entonces era de bareque. Mi papá lo que ganaba le daba solo para darnos la comidita y vestíamos pues gracias a una tía, una hermana de mi mamá que siempre nos mandaba como ropita. Él hizo un mercadito y se fue. Esta es la voz, la primera voz, autocompasión y victimización. Rastreé otra voz que es una voz de orgullo y o reconocimiento de derechos. Bueno, en la voz de autocompasión es importante contarles que en la metodología lo que hago es, lo que hice fue subrayar cada vez que encontraba esta voz. Y en la de voz de orgullo y reconocimiento de derechos, lo que hice fue poner en negrilla. Entonces, por ejemplo, aquí, que es también lo que les, un apartado parecido al de antes. Yo fui la que animé a las otras muchachas que cogiéramos la junta, que trabajáramos. Entonces, todas éramos mujeres, más sin embargo, pues trabajamos más de 3 años con la junta y sacamos muchos proyectos adelante. Pues la gente acá se quedaba con la boca abierta y nadie había logrado tantas cosas como lo logramos nosotras con la junta. Conseguimos la carretera, conseguimos varias obras para la carretera, conseguimos varios proyectos de seguridad alimentaria, ayudamos a muchas familias. Entonces les demostramos que sí éramos capaces, que sí podíamos. Y en las voces contrapuntísticas llegó un punto que para mí fue muy impactante porque, digamos, en la teoría que había leído y que había estado leyendo, eh, y como les contaba, hay un tema de escapar del binario, hay un tema de escapar de yo soy víctima o victimario, yo soy, digamos, culpable, no culpable, y esta metodología me permitió ver que había puntos en donde estaba subrayando, es decir, encontrando que había subrayado, que es decir, que había encontrado una voz de víctima y, al mismo tiempo la estaba poniendo en negrilla, que era una voz de orgullo. Este pues es el episodio que les había contado. Y pues no sé si ustedes coincidan conmigo, pero pues así fue como un poco la metodología me llevó a identificar esto. Nos tocó vivir una situación muy dura a mi hermana y a mí, que nos cogieron unos paramilitares y casi nos violan. Nosotras cuando eso, pues no denunciamos eso, ni ante personería ni nada, porque no sabíamos nada. Pero sí me tocó sacar fue como valentía. ¿De dónde? No sé. No sé de dónde, pero por mí no nos violaron. Mi hermana y yo veníamos solas y nos paró uno de ellos y que nos tenía que requisar y que nos teníamos que ir con él por allá. Entonces yo le dije que nos iba a requisar si nosotras éramos estudiantes, que éramos niñas, que nos iba a requisar. Yo tenía 15 años y mi hermanita tenía 13. Yo le dije, bueno, si usted nos va a requisar, entonces necesito que lo haga en frente de su comandante. Y entonces yo empecé a gritar duro, a llamar así, comandante duro. Entonces, un poco las conclusiones que saco, pues también después de que escuchamos específicamente a Rosa hablar de su vida. Por un lado, que las inseguridades de las mujeres cocaleras pues han sido ignoradas, y que hay unos impactos materiales y no materiales que han sido desconocidos por la política local y transnacional y que se ven reforzados por el discurso que después se vuelve una política que pues tiene un enfoque militarista, racial y colonial. Que hay unas voces contrapuntísticas que ellas, como todos, son personas complejas y que pues que escapan de este binario de víctima-perpetrador. Hay un tema de violencias basadas en género, que es una expresión de la reproducción de masculinidades militarizadas que han sido exacerbadas por el conflicto. Después también podemos conversar sobre eso. Em, que las narrativas son una forma de ejercer poder, y que tienen un poder productivo en las políticas antinarcóticos, productivo como que producen algo. Entonces, hago una narrativa, hago un discurso y después efectivamente produzco una política antinarcóticos con un enfoque militarista. Que hay unas estrategias de liderazgo y resistencia que emplean las mujeres y que pues son y deben ser reconocidas como válidas como formas de construcción de paz.
Y, y un poco por último, que este es un cambio epistémico en la guerra contra las drogas. O sea, ¿quién dice cómo es el tema contra las drogas? ¿Quién le pone la guerra? Trabajemos o subvirtamos ese conocimiento y incluyamos las experiencias también de personas marginadas para tener como un enfoque completo. Eso, eso es lo que les venía a presentar y creo que entonces ahora podemos pasar a la charla con todos. No sé si tengan preguntas. Eso era. Voy a dejar de compartir. Eh, podría empezar para que se animen a hacer más preguntas. Pueden levantar la mano. Pues primero eh, quisiera resaltar que es muy emocionante que estemos en este espacio compartiendo las tesis de los integrantes de Red y pues en específico esta de Isa que nos reta a mirar como el tema de drogas y en general el tema de género con una perspectiva completamente distinta eh, a lo que antes habíamos, pues, o a lo que al menos yo había estado expuesta. Eh, y también quisiera reconocer ese sesgo que tengo en las preguntas que voy a realizar, pues el sesgo simplemente de que mi formación ha sido básicamente cuantitativa y entonces es un reto como enfrentarme a a todos estos enfoques y a este tipo de narrativas que son distintas. Pues digamos, como para empezar a dar algunos puntadas sobre hacia dónde podría ir el debate, quisiera, Isa, que nos contaras un poquito, y sé porque además tu formación es de economista, como uno, cómo se desprende de la necesidad, o como de, o al menos a mí eso me ocurre, de intentar que toda investigación que uno realiza o de todo trabajo investigativo que uno hace tenga un propósito como en términos de acciones. Porque acá, si lo interpreto bien, más que reconocer ciertas, digamos, si hay unas recomendaciones en términos de cambio del enfoque en la política, pero más que eso se quiere ir o sea, se está un paso antes y es como por ahora reconozcamos que hay otras voces que necesitan ser escuchadas. Entonces uno como busca, cómo se logra desprender como de esa idea de que toda investigación necesita o todo intento o todo proceso investigativo termina en una serie de recomendaciones o en un toolkit o en lo que sea de esto es lo que hay que hacer. Que yo creo que eso es, digamos, entender que no todo tiene que terminar ahí, pues es súper importante. Y la segunda parte relacionada con género, un tema del cual todavía soy ignorante, pero que intento aprender, es como el tema de construcción de género y de la identidad de género en las zonas de conflicto y cómo en tus conversaciones y en tus entrevistas se da este proceso o cómo lo podemos, o cuál es sí, como uno no entrar a decir esto es género y de pronto juzgar las experiencias de estas mujeres, cómo entender ese enfoque. Ahí sí, mejor dicho, nos guíes un poquito. Les insisto, pueden levantar la mano. Este es un espacio participativo en el que todos estamos como al mismo nivel, entonces cualquier intervención o pregunta, bienvenida. Bueno, pues gracias, Dani, por tus buenas preguntas. Sí, creo que es difícil bueno, como todo ha sido esto también muy personal, también la tesis y todo, para mí no fue tan difícil desprenderme en el sentido de yo ya venía como con muchas inconformidades sobre las recetas mágicas y todo, este es la recomendación y este es la batería de herramientas y soluciones para este problema. También después de haber estado mucho tiempo y también, digamos, en la parte cuantitativa y empezar a ver las raíces de, no, pero pues este indicador y esto, ¿por qué se escogió esto? Ah, bueno, ¿y qué significa que escojas esto? Ah, listo, entonces hay unas preguntas que uno se empieza a hacer que uno nunca se hizo y dio por hecho y uno se da cuenta, ah, bueno, no, listo, es válido, pero tengo que tener en cuenta que esto
este indicador me está diciendo también algo de lo que yo presupongo y creo. Entonces me llamó mucho la atención de esto, es ser completamente sincero y transparente de aquí esta soy yo, esto soy lo que pienso. Si ven en mi documento partes de mí es porque eso pasa, incluso en otras investigaciones, incluso cuando uso datos, hay partes del investigador y hay cosas que quiero decir desde el principio y a veces encuentro la evidencia cualitativa, cuantitativa y digo lo que quiero decir. Entonces, creo que esto es mucho más sincero como hacer este reconocimiento. Y ya específicamente para esa segunda parte, pues si quiero otros resultados, por ejemplo, hablando específicamente de la política de drogas, pues de pronto también tengo que devolverme antes y es, bueno, no ha servido todas las fórmulas que he hecho, pues devolvámonos un paso y cuáles son las otras preguntas que tengo que hacer, tengo que volver hacia adelante y cambiar eso. En la parte del género en las zonas de conflicto, creo que me parece muy interesante y es algo que también exploré en otros documentos y es cómo se construye la identidad de género en una zona de conflicto. Aquí todos hemos construido el género, pues como una pequeña introducción, el género es una construcción social y todos construimos el género a partir de la sociedad en la que estamos, lo que vemos, cómo nos comportamos. Eh, Algunos están más pegados a lo que dice la sociedad que debe ser un hombre, una mujer, etcétera. Y en una zona de conflicto hay unas construcciones también muy específicas, porque en una zona de conflicto la masculinidad, por ejemplo, está asociada con un hombre militar, ¿sí? Con un hombre que tiene o militar o armado, ni siquiera militar, con un hombre armado. Eso para las personas, para mí como niño o niña, es lo que yo veo como un hombre hombre. Entonces, ¿y qué implica eso? Que entonces cuando yo quiera ser un hombre hombre, asocio eso con un arma, asocio eso con la guerra, asocio eso con... Y con la mujer, ¿qué veo yo que es una mujer mujer? Y si yo a qué aspiro, pues en estos lugares, y lo encontré en mis narraciones y pues lo tengo en el documento, es pues las niñas, muchas aspiraban, es, pues no, yo quiero ser la esposa de un hombre armado, un policía, militar, guerrillero, paramilitar, pero armado porque mi rol es estar al lado de un hombre hombre y un hombre hombre militar. Entonces, por eso es que digo como que es importante ver cómo se construyen los géneros en distintas cosas. Y parte de la construcción de paz viene de, bueno, entonces deconstruyamos qué es un hombre hombre en esta zona de conflicto o que fue de conflicto, que es una mujer mujer, debatámoslo y hay otras formas de ser hombre que no son armadas, hay otras formas, entonces eso me parece súper interesante y que pasa aquí y que se asocia también, como lo dije luego, como con las altas tasas también de violencia sexual y especialmente también, por ejemplo, en los grupos paramilitares, porque hay un claro de qué es ser un hombre hombre militar y que ejerce poder sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, eso como para darte la respuesta. Si quieres, David, y después Adriana. Gracias, Daniela. Isa, primero felicitaciones, la verdad, muy interesante. Tengo muchas, digamos que me genera un choque, al ser hombre me genera un choque también cultural, un choque que lleva un proceso incluso, porque al nunca estar en zonas de conflicto, no, desde mi privilegio, al ser hombre, veo también que existe una perspectiva a la cual nosotros nos debemos involucrar y creo que este tipo de información ayuda precisamente a esa deconstrucción de esos procesos. Entonces, te felicito y gracias por compartir. Y pues ya mis preguntas van un poco más en torno a metodológico y a la aproximación en terreno. Primero lo metodológico y las dos tienen que un poco la relación. ¿Qué fue para ti lo más difícil metodológicamente hablando
y cómo fue tu aproximación al terreno al llegar a consultar, qué tanta reacción hubo de aceptación, porque obviamente pues llegas a zonas complejas con tanta dificultad, ¿sí? Y pues uno lo ve distinto, uno lo tiene en un imaginario distinto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, tanto llegando a los sitios donde estuviste y cómo fue tu proceso metodológico o qué tan difícil fue el proceso de identificación metodológica? Gracias. Bueno, no, muchas gracias por tus preguntas. Eh, Bien, me ponen a pensar mucho, pues yo creo que metodológicamente eh, me fluyeron las cosas, pero porque iba leyendo, iba descubriendo. Para mí como todo era un descubrimiento también. Era curiosidades y quería no repetir y no hacer algo que ya hubiera hecho o que ya se hubiera hecho. Entonces, por ejemplo, para mí encontrarme con la guía de escucha era aplicada, por ejemplo, a personas con depresión y era verla como bueno, una mujer está con depresión y dice esto, entonces, claro, el poema del yo dice en qué punto está, después empezaron a tratar a esa persona y empieza a cambiar su yo y después algunos primeras autoras que empiezan a aplicarlo como a a estos temas más, digamos, sociales y no tan propiamente psíquicos, y empiezan a decir, miren, acá también estamos viendo algunas cosas. Y, y la verdad, cuando la vi, eh, la conocí después de haber hecho también mis entrevistas, porque mi metodología era como muy narrativa. Entonces, bueno, las entrevistas fueron así, pero después fue metodológicamente que dije, ¿y qué voy a hacer con todo este, digamos, con todo este material y con todas estas voces que hay acá? Y esa fue la respuesta. Entonces, un poco fue como, fue llegando a mí y vi que iba cuadrando y después vi que cumplían muchas premisas. Entonces, por ejemplo, la guía de escucha cumple con muchas premisas que uno pues como que son premisas desde el feminismo. Nace la guía de escucha como de reconocer la complejidad de las voces humanas y se ancla mucho en el psicoanálisis y en Freud, pero después quien crea la guía de escucha, Gilligan, esta autora dice, no, pero hay unos problemas también claros con Freud, hay unas cosas muy androcéntricas, hay unas presunciones digamos, de género, de masculinizadas, y ella como que depura un poco esa parte, hace como una intervención muy horizontal, muy de conversación, así también me aproximé, y que entonces ahí como que te contesto la segunda parte, la idea de la aproximación es que también sea una aproximación horizontal en el que haya un compartir con la otra persona, en el que haya que se cree un espacio. Entonces yo entrevisté digamos, a más mujeres, pero apliqué la guía de metodología con Rosa porque fue con Rosa con la que yo logré establecer como una conexión mucho más grande, me contó cosas, quedamos en contacto. Entonces, también por eso como metodológicamente, como dije, bueno, en donde se respetan como esas premisas de esta herramienta, siento que con Rosa fue con la que más pude como establecer ese diálogo y entrar a su mundo. Me contó muchas cosas como vieron, pues como vieron acá y muchas otras también de su vida, muchas de su vida actual, muchas cosas felices. Entonces, así fue. Lastimosamente, fue una tesis pandémica, entonces no pude ir a campo porque este tipo de trabajos pues se acompañan también y cuando empecé pues a leer con todo el tema, se acompañan obviamente de todo un tema de etnografía, de sumergirse. eh, entonces pues fue un poco duro. Al final tuve que apoyarme mucho en las organizaciones que me dieron entrada y espacio a las mujeres y saber con quién, con qué organizaciones, porque también parte de eso, ahí empezaba el proceso de establecer esa confianza. Entonces creo que eso fue un poco.
Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es similar a la de David y es, ¿cómo fue ese proceso de acercamiento a estas mujeres? ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Cómo fue el contacto? Teniendo en cuenta todos los líos de comunicación, internet, etcétera, ¿cómo hiciste para que esas barreras tecnológicas no fueran un choque y no como irrumpieran una comunicación que puede ser mucho más fluida cuando es en vivo y en directo? Y la segunda es relacionada con lo que decías de esa relación horizontal con tu objeto de investigación. Digamos que leyendo sobre feminismos, un tema que me interesa mucho es el del investigador activista, que es básicamente eso que decías tú de no es una relación sujeto, el investigador objeto, pues el tema investigado, sino que es más una relación sujeto-sujeto. Y les feministas que hacen este tipo de investigación usualmente intentan retribuir de alguna forma a las comunidades con las que trabajaron, porque pues básicamente uno saca un paper o una tesis laureada gracias al trabajo que hizo con esas comunidades, y muchas veces esa ganancia que uno obtiene no se retribuye. Entonces yo quería saber si habías considerado de alguna forma una retribución a las mujeres, y adicionalmente si ya durante el proceso de escribir la tesis en algún momento volviste a comunicarte con ellas y como a contarles como qué era lo que estabas escribiendo y si ellas efectivamente creían que lo que estabas escribiendo era lo que ellos habían intentado como comunicarte en las entrevistas. Súper, gracias Adri por tus preguntas, creo que muy relevantes y muy necesarias. Pues por el lado, digamos, tecnológico y de barreras, sí era complicado porque es que la realidad de este país es muy difícil. Entonces, lo que hicimos varias veces era, digamos, mandaba mensajes de texto o WhatsApp en algunos de los casos y nos poníamos cita y ellas tenían que viajar. No, o digamos, afortunadamente como que no tuvieron que viajar por mí, sino decían, voy a estar este día en la cabecera o voy a estar este día en un mes en esta ciudad por estos días y ahí sacamos el espacio. Entonces también había que esperar a que tuvieran conectividad y muchas me contaban, no, quiero estudiar esto, pero pues acá no hay internet, entonces no puedo, bla, bla, bla. Entonces sí, tecnológicamente digamos que fue ahí la barrera. Y digamos sobre profundizar sobre la relación horizontal, sí, como que establecer una relación horizontal sin ocultar pues los privilegios que yo tengo, así como dice acá, pues yo soy una persona de ciudad, pues como contarles también muy sinceramente a ellas quién soy, qué quiero, qué estoy buscando, cuáles son como mis intereses, cuál es mi vida personal. Ellas me abrieron su corazón, me abrieron su vida. Yo también, digamos, traté de, como de compartir eso. La última parte que creo que es un tema muy importante y una discusión importante que se está dando en todas y se debe dar en todas las disciplinas es pues dejar de extraer conocimiento y pues también pasa no solo entre disciplinas, sino entre países. Entonces pues extraigo todo el conocimiento y utilizo
por ejemplo, unas personas que están en campo de ese país y saco y saco y saco y después voy, chao, y pues son cosas éticamente que están mal. Y pues hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces, pues creo que tú misma empezaste a como a compartir y es las cosas que leí y que creo y que creí en ese momento y que intenté hacer y que hice, eh, como compartir con ellas los resultados que iba teniendo, como mira, esta es la transcripción que hice. Después, bueno, este fue el documento, invitarlas a estos espacios. eh, por un lado, compartir los resultados, creo que es importante, y por el otro, pues ya como un tema más personal que le queda a uno, y más cuando, pues, digamos, eh, saqué algo de lo que me siento muy orgullosa, pero también muy agradecida con ellas, y queda el compromiso, digamos, queda el compromiso yo también, como le dije a David, y también cómo accedí a ellas, pues también a través de organizaciones de derechos humanos feministas, entre otras organizaciones otras que trabajan con temas de drogas y de cultivos, y pues queda ahí la responsabilidad y pues como saben, quiero seguir trabajando en estos temas y de alguna forma seguir retribuyendo o pues retribuir y seguir trabajando como por las personas que no tienen tantos privilegios. Creo que ahí un poco está como el camino, pero pues sí, creo que falta. Em, Le voy a dar la palabra a Mario, pero también agregarle una pregunta que está en el chat. Camila pregunta, si volvieras a tu trabajo en mi defensa, ¿qué harías diferente? Algo muy práctico, dice. Y bueno, Mario, adelante. Buenas noches a todos y a todas. Primero que todo, felicitar a Isabel porque, bueno, a pesar de que tengo cierta cercanía también como a ese campo de las ciencias sociales, me impactó mucho el método, por un lado, la narrativa y el contenido de esa narrativa, no deja de conmoverlo a uno porque cuántas rosas no hay, ¿no? Aunque cada una con su propia vida y experiencia, y eso pues no deja de ser bastante difícil en un país que ha vivido históricamente una guerra bastante fuerte donde las mujeres han sufrido y han tenido una carga no solamente, digamos, desde la violencia, sino también desde una carga moral bastante fuerte. Pero creo que alguna vez habíamos hablado de esto en este espacio y era frente al concepto de seguridad, ¿no? Tú comenzaste haciendo una descripción, como un preámbulo en torno al concepto de seguritización y las implicaciones y cómo esas visiones, por ejemplo, no sé cómo llamarla, machista, ¿sí? Muy lo militar, hombre, y esa, digamos, esa recreación que uno asocia en ese sentido. Uno puede pensarse un concepto de seguridad desde el feminismo y si lo puede pensar, ¿cómo decirlo? Se desliga totalmente esa visión de seguridad desde la fuerza o hay una forma desde el feminismo donde esa fuerza también hace parte de esas perspectivas de seguridad desde esos enfoques, no sé si llamarlos del feminismo, ¿sí? Porque hablamos de eso, sí, tenemos claro una visión militarista, asociamos al hombre, la fuerza, pero también haces una apuesta por tratar de reconstruir esa narrativa lo que viven esas mujeres y esa experiencia, pero sirve para pensarnos también o repensarnos el concepto de seguridad y eso implica de alguna manera buscar una alternativa a eso que está ya constituido. Y si esa alternativa implica una visión diferente y que podamos llamar, no sé, feminista de la seguridad, y si existe o llegar a existir o se está construyendo, se desliga totalmente de, por llamarlo así, del uso de la fuerza que es inherente a esa visión de la seguridad. Super Mario, gracias por tu pregunta que creo que nos pone a pensar a todos. Em, pues no puedo hablar yo desde el feminismo, hay muchos feminismos y también yo tengo mi concepción. Lo que yo diría es preguntemos, sigamos este camino de preguntar. eh, y de hecho hay algunas aproximaciones o investigaciones buscan es, bueno, para ti, ¿qué seguridad define? Y ahí ahí se empiezan a ver cosas, como les decía,
para una persona que vive en la ciudad puede ser, la seguridad puede ser eh, asociarse con alguien armado que tenga el uso legítimo de la fuerza. Entonces, digamos, un policía que esté en la esquina de mi casa con un CAI, eso me da a mí una sensación de seguridad. Entonces, listo, para esta persona es esto. En cambio, para otra persona, no, para mí, seguridad es que los baños a los que yo voy en este centro, digamos, comunitario o en esta escuela o en esto, estén eh, separados de la zona en donde se está haciendo una construcción de no sé qué. O sea, seguridad, y ahí lo mandé a otro ámbito, no solo como, digamos, al ámbito de seguridad físico, bueno, ahí lo mandé también como a un ámbito de seguridad, de prevenir violencias basadas en género, etcétera. Em, pero es eso, y cada vez que los investigadores empiezan a hacer preguntas, pues seguridad para mí es estar rodeada de mis amigas, ir a una marcha, y lo he visto porque también con un colectivo con el que estoy, de unas compañeras de LSI, por ejemplo, de las marchas feministas, es seguridad para mí es no llegar, no estar sola, sino estar con otras 5 mujeres. Seguridad para mí es poder dejar a mi hijo o mi hija en este lugar con estas personas. Seguridad para mí es seguridad alimentaria. Seguridad para mí es un tema, digamos, de contar con cosas materiales para después pensar. Entonces, creo que da para todo y da para, o sea, para todas las posibles respuestas que tengan las personas, y yo creo que de ahí pueden salir pues ya más en la práctica estrategias, y es preguntándonos y preguntándoles a las comunidades qué es para ellas seguridad. En una clase que vi de SOAS, que pude hacer un intercambio sobre acercamientos globales a la paz, había experiencias en todo el mundo completamente eh, distintas de cómo se va conceptualizando la seguridad. Y pues supongo que han oído el debate de abolicionismo de, bueno, quitemos las cárceles, pero entonces, ¿cuál es el punto medio? Pero entonces, ¿cuál sería la otra forma de seguridad? Y eso es un debate grande, pero pues yo creo que está es en ir preguntando y escuchando a la gente y amplificando las voces que ya están hablando y dando soluciones en los territorios. Andrés. Gracias. La pregunta va pensada un poco, bueno, pues yo tengo una mínima experiencia laboral, pero en esa mínima experiencia pude compartir lo que es el manejo con los grupos indígenas, y se tratan también muchas veces, se tocaban este tema de víctimas, y también hay un tema de género súper fuerte. Mm, con este trabajo, digamos, que también, digamos, lo veo como una socialización de vivencias, ¿no? Y que es me parece muy importante como en ese proceso también de construcción de paz, y de garantizar la seguridad, y en ese mismo momento, ¿no? Dependiendo de cómo lo perciban las personas. ¿Tú crees que se podría hacer como una especie de colectivo o de metodología que pudiera empoderar precisamente a estas mujeres víctimas del conflicto, para que se pudieran llevar, digamos, unas mesas de discusión con el gobierno? Yo sé que el ideal del trabajo no es precisamente, y tú lo decías muy claramente, no vas a hacer las recomendaciones, es precisamente salirse de ese estándar, pero ver si desde esta colectividad y desde esta socialización de vivencias, y que muchas veces a uno le arrugan el corazón por lo crudas que pueden llegar a ser los relatos del conflicto armado, si se pudiese establecer como una especie de colectivo que permitiera abrir un puente de comunicación o incluso de presión para con el gobierno, para lograr visibilizar estas nuevas formas de trabajo con la comunidad, y de una u otra forma lograr hacer que el Estado cambiase un poco el chip
de manejar los temas solo de una forma muy ortodoxa o muy militar. Perfecto, gracias Andrés Felipe por tu pregunta. Pues yo creo que eh, el punto 4 del acuerdo de paz en el manejo en la solución al tema de drogas, da unos pasos importantes y unos reconocimientos importantes en este mundo gris que vivimos acá, entre productores, cultivadores, víctimas, y de cómo podría solucionarse. Tal vez la solución y con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos falló en la implementación. No puse, digamos, la parte en donde Rosa habla de cómo está en el PENIS y habla cómo pierde el cultivo porque le llevaron a destiempo las cosas, porque no funcionó. Y pues como ella habla de que se sabe con el derecho a recibir un programa del Estado, así como todos recibimos también servicios públicos, y ella no, pues no ha recibido, y ella se reconoce en el derecho a, y se reconoce vulnerada en su derecho a cuando el programa falla. Entonces, esto es como para hablar del PENIS, pero volviéndome un poco antes, yo creo que el acuerdo de paz da, digamos, algunos indicios de cómo puede solucionarse el tema de las drogas. Cuando se crea también ese capítulo cuarto, hay también unas discusiones importantes y hay también voces de cultivadores. Claro que también hay voces y hay que reconocer las diferentes dinámicas del poder que hay y hubo en esas conversaciones. Hoy en día está COCAM, que es la coordinadora, digamos, de cultivadores de coca, y está legítimamente reconocida. Choca mucho todavía con digamos, el sector de defensa acá, pero está. Que hay unas dinámicas de género también dentro de ellas, también las hay. Yo creo que se puede hacer, pero que también las hay. Por ejemplo, los trabajos que hace la Comisión de la Verdad, resaltando voces, trabajos que he visto en, uy, se me fue, una que es Voces del Cocal, voy a googlearla ahorita, que resaltan estas cosas y em, ya el tema de incidir, que eso se vuelva y cómo incidir en política pública, pues yo creo que es la pregunta de oro, eh, particularmente en el tema contra las drogas. Creo que estábamos recorriendo un camino acertado cuando fuimos a las Naciones Unidas y a su convención de drogas, UNGAS, y tratamos de cambiar el discurso y tratamos de decir, bueno, esto es un tema de corresponsabilidad, quiénes están consumiendo, quiénes estamos poniendo los muertos, esto es un tema, tratemos de quitarle el enfoque de militarista y volvámoslo también un tema de derechos, digamos, de salud pública, un tema y creo que ese era un camino correcto, que después pues nos fuimos como desviando un poco, pero siento que cada vez más internacionalmente se está poniendo el tema sobre la mesa. Aquí uno queda como de nuevo atrapado en estas dinámicas de poder que pasan nacional e internacionalmente, eh, pero pues yo creo que ahí está como los distintos retos para seguir trabajando en eso. Creo que se me fue el internet un segundo, Em, pero tengo, perdóname que todavía no tengo la respuesta para Camila de qué haría distinto, algo muy práctico. No sé, porque siento que hice mucho en el sentido de ser muy vocal y muy explícita con lo que pensaba y con lo que creía correcto, y de tener las conversaciones. Y pues si algo pasó fue que también me cambió a mí la experiencia o me reafirmó cosas de lo que yo sabía, pero también oír las historias de muchas personas
muchos militares y muchas personas adentro que no encontraban sentido a esto que estaban haciendo, no encontraban sentido de ir a viajar en helicóptero, ir a un lugar donde no llegaba nadie, solo vivían las comunidades, ir, llegar y arrancar unas matas y devolverse. Ellos, muchos como campesinos de origen, pues tampoco, también sentían muchas frustraciones, entonces ahí como que me acompañé en muchas de las también frustraciones que tendría. Entonces es una pregunta difícil, Cami, déjamela, la pienso. Y tengo acá otra pregunta de Aida, una cosa, ¿cuál crees que son tus contribuciones al tema de mujeres, paz y seguridad en Colombia, específicamente en las zonas cocaleras? Pues contribuciones, creo que no muchas. Aquí simplemente estoy buscando cómo amplificar unas voces que ya están y de pronto poner en la academia, en LSI, está el Centro de Women, Peace and Security, y que trabaja también muy de la mano e incide mucho con Naciones Unidas y con las cosas las resoluciones, por ejemplo, la 1325, las resoluciones que hace Naciones Unidas sobre los temas de mujeres, paz y seguridad, y decir que el tema de drogas, y pues eso lo conversábamos también con mi asesora, decir pues el tema de drogas es un tema que debe incluirse en esta agenda. De pronto se logra una contribución, ahí voy a seguir como trabajando para que eso se pueda llevar, pues no que lo va a llevar yo hasta allá, pero de pronto sí empezar como esos rumores y esas preguntas. Y contextualizando la pandemia, en tu investigación menciona el impacto COVID-19 en sus narrativas cultivando. Em, sí, pues muchas de ellas ya no eran cultivadoras, se habían acogido al programa o habían dejado pues digamos, por motivos de violencia y se habían ido de hecho a otros lugares, habían tenido que irse, pero sí, digamos que el impacto del COVID-19 también fue muy sentido en los territorios rurales y de lo que sé, pero ya por otras investigaciones y leyendo a otros y a otras investigadoras, es pues que sí, hubo como un momento muy de no salir y no salir y no vender es pues no comer para las personas. Entonces sí hubo unos impactos muy fuertes. Isa, yo tengo otra pregunta, discúlpame. ¿Existen trabajos similares en la misma línea o por lo menos que aborden aproximaciones de voces de mujeres en estos contextos, por lo menos desde lo que tú viste, observaste? Aquí en Em, Colombia, claro. sí, pues hay unos trabajos importantes que hablan, por ejemplo, del empoderamiento y que era algo que mencioné también en mi tesis, por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres al entrar al cultivo de coca. Entran y hacen actividades que no, digamos, antes estaban entonces relegadas a actividades del cuidado y todavía incluso dentro del cultivo muchas actividades relacionadas al cuidado de preparar la comida, a los raspachines y eso, pero hay otras y por ejemplo Rosa también es una de ellas que va a otras actividades, hace otras cosas, se empodera, logra poder de decisión en su pareja, digamos ya entre ella y su pareja deciden, listo, vamos a gastar en esto, vamos a comprar una vaca, vamos a hacer esto, y que después repercuten y ese empoderamiento también es parte de porque luego ella y otras mujeres son lideresas. Parada tiene un artículo sobre eso. Y si hay otro sobre cocas y caminos, si hay algunos, en este momento no tengo los nombres, los cité en mi trabajo, pero así que yo haya leído voces de mujeres cultivadoras para, digamos, para la narrativa de la guerra contra las drogas, no, creo que no. Me puedo equivocar. Uno siempre encuentra el paper que estaba escribiendo minutos antes de enviar, entonces seguro está, pero yo no lo vi.
Isa, también, digamos, si alguien más tiene alguna pregunta, primero invitarlos a hacerla por el chat o levantar la mano en cualquier espacio. Em, Como reflexionando un poquito sobre lo que nos decía Adriana, como de ese trabajo con comunidades y con sujetos dentro de la investigación. Si nos puedes contar un poco sobre el proceso de como de sistematización de la información y cómo esa sistematización, también reconociendo que uno tiene sus sesgos y, por ejemplo, esa interpretación que hacías de los diminutivos y de cuando usaba el yo, cuando usaba el nosotros, uno cómo hace para no caer en que esa lectura es propia y que, digamos, por ejemplo, esa interpretación de los diminutivos también está bajo mi supuesto de que el diminutivo pues es algo, digamos, como de victimización o y de pronto en otros contextos no. Entonces uno cómo hace esa conversación entre mi propio contexto y el de la otra persona. Sí, buena pregunta, porque de hecho yo creo que uno se sumerge y lo que pasa es que pues ya no es escuchar, sino releer, releer, releer una transcripción, releer, releer. Pero la verdad, bueno, no pero, sino, y la metodología, por ejemplo, cuando uno construye el poema del yo, que en este caso fue yo, nosotros, es impresionante. O sea, es realmente, y como no tiene puntos, uno empieza como, uno cae como en ese ritmo que trae la narración misma y por eso además voces contrapuntísticas, pues yo no sabía contrapuntístico, eso viene como de la música. Entonces y uno empieza por ponerlo así de esa forma, con el yo, a solo la frase del yo, ta, ta, ta. Por eso de pronto en alguna parte vieron que a una parte se repetía, pero otra no. Creo que cuando estaba contando de algo, del cultivo o algo, no me acuerdo. Como que no quedan iguales los poemas y las voces y eso porque hay partes donde dice, no, solo recorte hasta donde llegue el verbo, la frase, en otros pegue todo lo que usted encuentre de la voz y realmente uno se mete y entonces pues metodológicamente es leer, leer, leer y empezar a repasar. Y yo creo que es muy clara la metodología en eso de la herramienta de subrayar. Bueno, eso uno pues lo hace como quiera, pero de subrayar y poner en negrilla y ahí es cuando uno empiezan las cosas como a ser claras. Pero creo que la metodología y espero y siento que como investigadora pues no pretendí objetividad y por eso el segundo paso del primero, que es escuchar la historia, es, bueno, ¿y a usted qué le impactó? Pues a mí me impactó cuando contó toda la historia, ta, 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 y lo tengo que dejar por escrito y lo pongo ahí en una sección y de pronto por lo menos que sea como, y como lo dije, como no hay neutralidad, y de pronto que sea como, bueno, esta persona obviamente sintió esto, sintió esto, después encontró esto, esto, esto. Por lo menos tienes ahí como para dejar hice como ese testimonio de dónde estoy yo. Pero sí, claro, todo está abierto como pues a interpretación, pero en la vida todo está abierto digamos, a interpretación, incluso digamos, como los datos y algunas cosas cuantitativas. Entonces, creo que más que yo salvarme, nadie se salva, pues ninguno nos salvamos. Es eso. Súper interesante. Es como, sí, mejor dicho, impresionante lo que acabas de decir. No sé si alguien más tiene alguna intervención, quiera compartir algo hoy con Isa. Isa, como quieras terminar esta sesión, como, ¿Fui yo? sí, ¿Internet? pero ya te volvimos a tener. Internet inestable. No sé si alguien más alzó la mano o qué me estabas diciendo, pero yo creo que de No, pronto creo voy a que cerrar. sí, nadie más alzó la mano, que te iba a decir que como quisiera cerrar, como, Sí, mejor dicho, este espacio. no, pues darles muchísimas
Muchísimas gracias por este espacio, por escucharme, por escuchar la voz de Rosa y pues de muchas mujeres cocaleras. eh, y también como de darnos esta oportunidad de discutir también metodológicamente cómo lo hacemos en red, muchas cosas de la economía y en este caso los estudios de género que sé que todavía siguen siendo nuevos para muchos como lo fueron para mí, pero pues espero que también les haya parecido interesante, por ejemplo, este enfoque. Darles las gracias y nos vemos próximamente en las cosas que sigamos haciendo en red. Gracias. Gracias a todos los que Gracias. vinieron. Gracias. 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 Chao. Chao. Chao.